El día de hoy continuamos con los perfiles de jugadores. El primer tight end del que voy a hablar y será un novato. Antes de entrar al perfil de Kyle Pitts, quiero hablarles un poco rápidamente de la estrategia de tight ends. Si no han adquirido el draft kit en estadiofantasy.com, una, ya se están tardando, dos, se están perdiendo un pero muy buen artículo de Wilmar Chávez exactamente de la estrategia a tener con los tight ends esta temporada. Nada se compara con lo que voy a decir yo, que va a ser rapidito porque no me quiero enfrascar mucho en estrategia de tight ends. Probablemente haga algún otro episodio hablando específicamente de esto, pero vale la pena para poder saber el contexto que quiero dar sobre Kyle Pitts. Y la primera estrategia que hay que tener con los tight ends este año es ir temprano por uno. Punto. Por alguno de los tres mejores tight ends. Travis Kelce se está yendo en primera ronda, finales de primera ronda. Vale la pena, sí, por lo que te produce Travis Kelce, por la diferencia y el dominio que hace respecto de los demás tight ends. Sin embargo, en lo personal, no es una estrategia que me encante. Siento que me deja desprotegido en las posiciones de running back y wide receiver y no es algo que yo esté tan dispuesto a hacer. Probablemente en alguna de mis ligas lo haré, pero no es una estrategia que haré recurrentemente en este 2021. Y después tenemos al segundo tier o al segundo grupo, Darren Waller y George Kittle, que se están yendo a finales de segunda, principios de tercera. Si yo tuviera que apostar por esta estrategia, probablemente prefiera ir por Darren Waller si es que me cae en la vuelta de tercera ronda, teniendo uno de los primeros picks en primera. La siguiente estrategia, esperar por el tight end. Y aquí ya saben, es muy sencilla. Y la realidad es que la diferencia del tight end 6, 7 al tight end 17 en rankings es muy volátil, es poco predecible, no sabemos qué va a pasar. Por eso la posición de tight end es una de las más difíciles en fantasy fútbol y por eso muchas más personas están dispuestas a pagar ese extra por tener uno de los mejores tres. Si ustedes van a esperar por un tight end, tengan en la mira a Irv Smith, Tyler Higbee, Robert Tonyan, Cole Kmet, Adam Troutman y Gerald Everett. En el draft kit escribí que Robert Tonyan es uno de mis tight ends a evitar este año, porque su ADP estaba muy alto. Curiosamente, en el ADP consenso en Fantasy Pros, Robert Tonyan se está yendo como el tight end 17. Y me parece ahí que puede ser interesante. Obviamente, su valor está ligado a lo que pase con Aaron Rodgers. Y la tercera estrategia, que probablemente sea la menos viable este año, insisto, por esta poca diferencia que hay entre el tight end 7, 8 al tight end 13, 14, 15, etc. Y es ir por tight ends en rondas medias. Volatilidad, inconstancia, poca diferencia entre los tiers y en esta zona se encuentran Mark Andrews, TJ Hawkinson, Noah Fant, Dallas Goedert, Logan Thomas y Mike Gesicki. Lo que no me gusta de esta estrategia es quitarte la posibilidad en ronda 5, 6, 7 de ir por running backs o wide receivers, especialmente wide receivers. La profundidad en la posición de receptor este año es enorme y hay grandes opciones en este rango de rondas medias. Así que eso es lo que más me limita para ir por un tight end. Sin embargo, creo que hay dos excepciones. La primera es TJ Hawkinson. El problema es que TJ Hawkinson se está yendo muy temprano para mi gusto. Si lo pueden conseguir en ronda 6, puede ser una ganga. Creo que TJ Hawkinson tiene potencial para colarse al top 5 sin duda. Lo tengo como mi tight end 4. Pero incluso puede ser top 3. Y el otro es justamente Don Kyle Pitts. El unicornio Kyle Pitts, el tight end de Atlanta. Si hay algún tight end que me hará pensar ir por un tight end en rondas medias, es justo Kyle Pitts.
un apodo muy bien ganado, es un prospecto de tight end que no habíamos visto y que por ende creo que es injusto incluso compararlo con otros tight ends. Sus métricas están por los cielos: velocidad, agilidad, explosividad, radio de atrapada. Lo he dicho muchas veces, incluso desde antes del draft. Quien quiera ver a Kyle Pitts como un tight end probablemente esté cometiendo un error. Es un wide receiver disfrazado de tight end. Tiene una gran habilidad para generar separación. Por velocidad le va a ganar a los linebackers. Por corpulencia y por físico le va a ganar a los defensivos secundarios, ya sean safeties o corner. Tiene manos muy seguras. Fue el único jugador en 2020 en colegial que, teniendo al menos 65 targets, no soltó un solo pase. Ni uno solo. Su calificación en Pro Football Focus fue de 96.1, la más alta que Pro Football Focus ha otorgado, no solo para un tight end, sino también para un wide receiver en toda esta etapa de calificaciones que ha hecho Pro Football Focus, que probablemente tendrá 5, 6, 7 años o incluso un poco más. Y para rematar, una métrica que he empezado a utilizar un poco más, ya se las he explicado, la vuelvo a explicar: el Dominator Rating, que es el total de las yardas ofensivas y touchdowns que genera un solo jugador. Y fue del 32%. Una tercera parte de las yardas totales y de los touchdowns de Florida en 2020 fueron a través de Kyle Pitts. Es un porcentaje altísimo. En 2020 sus números también fueron muy buenos. No me voy a enfocar en yardas, recepción. No. Quiero ir más allá. 21.9% del target share. 3.26 yardas por ruta recorrida. 6 yardas por recepción. 24% de sus snaps fueron desde el slot. Y el 55% de sus snaps fueron por dentro. Estamos hablando que Kyle Pitts puede ser utilizado en el slot por Atlanta sin lugar a dudas. Ese es el rol que quiere Atlanta. También lo puede utilizar como un tight end. Ya estaré hablando del panorama 2021 en específico. Y además, Kyle Pitts promedió 13.8 yardas de distancia de targets. Es decir, no solo es un tight end que puede ser viable corriendo rutas medias, sino que también puede ser utilizado a profundidad. Esa es la realidad, porque tiene esa habilidad de ganar por velocidad al linebacker, por físico ganarle al corner. Kyle Pitts puede ser el tight end número 1 en ligas Dynasty, ¿eh? Así de sencillo, así de dominante puede ser. Para este año, para el 2021, el panorama sinceramente es muy bueno, ¿eh? Y los principales detractores de Kyle Pitts utilizan la narrativa de: es que los tight ends novatos pues no producen en su primer año. Y es cierto. O sea, esa frase es cierta, porque así ha pasado históricamente. Pero Kyle Pitts no es un tight end común y corriente. No está en el mismo grupo que los demás. Y sí, ya sé que van a alegar ni Travis Kelce ni George Kittle. Yo lo sé. Pero Travis Kelce y George Kittle como prospectos no eran lo que hoy tenemos en Kyle Pitts. Como prospecto, insisto, quien se le pudiera comparar en el hype de prospecto, Evan Engram. Pero bueno, Evan Engram ha decepcionado o ha ido a menos. Con Kyle Pitts no creo que vaya a pasar y debe producir desde su primer día. No sé si estén viendo Loki, la serie, que por cierto está buenísima. Bueno, Kyle Pitts es la variante más poderosa que haya existido. Y los guardianes de la línea del tiempo lo están buscando no para apodarlo, sino para utilizarlo en todas sus ligas de fantasy fútbol. Así de sencillo, y ese es el potencial de Kyle Pitts. Que no le sorprenda si con un bajón de Darren Waller, de Travis Kelce o de George Kittle, veamos a Kyle Pitts en el top 3. Si nos entusiasmaba cuando Julio Jones estaba en Atlanta, ahora imagínense, una vez que quitamos a Julio Jones de la ecuación, Atlanta tiene 195 targets disponibles, el 32.2%, y es el sexto equipo
con más targets vacantes respecto del año pasado. ¿A dónde se van a ir esos targets? Obviamente Calvin Ridley deberá absorber algunos como el wide receiver alfa de este equipo. Y después de Calvin Ridley, ¿quién? ¿Russell Gage? ¿Olamide Zaccheaus? ¿Hayden Hurst? ¿Algunos para Mike Davis? Sí, probablemente todos se repartan algunos targets. Pero Kyle Pitts deberá establecerse como la segunda opción aérea de Matt Ryan. Es lógico pensarlo. Los Falcons apostaron quizá desde el día que eligieron a Kyle Pitts, tenían ya en mente deshacerse vía trade de Julio Jones, y Kyle Pitts fue una de las razones por las cuales se concreta ese trade. Además, también el sistema ofensivo le es muy favorable. Arthur Smith es el nuevo coach de Atlanta, fungió como coordinador ofensivo de los Titans y justamente Tennessee fue el segundo equipo que más formaciones de 2 tight ends utilizó en el 2020. Entonces eso nos dice de entrada que Kyle Pitts deberá estar en el terreno de juego lo suficiente para tener un impacto positivo tanto en los Falcons como en Fantasy Football. Porque el perfil de Kyle Pitts no te da para que lo tengas bloqueando. Porque además, una de las cosas por las cuales los tight ends novatos no producen es porque normalmente no juegan tantos snaps porque les cuesta mucho trabajo aprender o ejecutar las asignaciones de protección al quarterback. Tú no vas a poner a proteger a Kyle Pitts, no lo vas a poner a bloquear. Si tú pones a bloquear a Kyle Pitts, estás desperdiciando el 90% de su talento. Así de sencillo. Y no veo manera que vaya a pasar. Y además, también bajo Arthur Smith, la ofensiva de Titans fue una de las que más utilizó el play action. Cuestión que espero que esto se emplee en Atlanta. Y Kyle Pitts, adivinen qué jugada fue la que mayor potencial le dio a sus números. Exactamente, el play action. Todo está puesto para que Kyle Pitts produzca desde el día 1. Lo tengo como mi tight end 4 o 5 en rankings. Por ahí está, solo abajo de Kelce, Waller, Kittle y probablemente TJ Hockenson. En cuanto a proyecciones, me parece que podemos prever que vaya a sobrepasar los 100 targets, más de 850 yardas. De hecho, en las proyecciones de Chato Romero en el Draft Kit lo tiene con 115 targets, 77 recepciones, 890 yardas y 7 touchdowns. Probablemente los números así solos, digan, ¿son muy buenos números para un tight end? Sí, sin duda. Vamos a compararlos con el 2020, ¿va? 115 targets. El año pasado se hubiera colocado como el tercer tight end con más targets. Recepciones, 77. Hubiera sido el tercer tight end con más recepciones. Yardas, 890. Hubiera sido el segundo tight end con más yardas recibidas. Y en touchdowns con 7 hubiera empatado en el sexto lugar. Si les da temor apostar por un tight end a partir de la ronda 10, por la inestabilidad, por la falta de upside, porque simplemente no quieren esperar tanto por un tight end, pero también no se animan por completo a ir por uno de los tight ends top 3 tan temprano en un draft, no busquen más. Kyle Pitts es la solución a todos sus problemas.